mañana, Señor, venimos a adorarte, venimos a exaltarte, Señor, porque solo tú eres digno, Padre amado, de toda adoración, de toda exaltación, mi Señor. Dios altísimo, su majestad recibe toda la honra, recibe toda la alabanza, Señor Padre Santo. Hace muchos años, mi Dios, mi Jesús, te coronaron. Hoy te coronamos nosotros, Señor, con nuestra alabanza. Corónate con nuestra alabanza, mi Rey y mi Dios. Alabado eres y exaltado eres por siempre, Señor. Tu presencia en este lugar, aquí está, Señor. Podemos sentir tu presencia, Señor Padre Santo, porque usted habita en medio de la alabanza, Señor. Exaltado eres, Padre Santo, Padre glorioso. Alabado eres, mi Rey. Dejamos el lugar a la alabanza. Dios me las bendiga. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¿Y dónde está el Espíritu
de Dios hay libertad, hay libertad. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó. Me libertó, me libertó, rompió las cadenas, me libertó, me libertó, me libertó, rompió las cadenas, me libertó. Siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó. Me libertó, me libertó, rompió las cadenas, me libertó, me libertó, me libertó, rompió las cadenas, me libertó. Y aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Y aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Y aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Y aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Y aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Y aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Y aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, y aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios,
milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh. Aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, milagroso, abres camino, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Y aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, y aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Y aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios.
del Padre no Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios. Sobre todo eres digno de alabar, y se dirá cuán grande es Dios. Nombre sobre todo eres digno de alabar, y se dirá cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios. Una vez más, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Aleluya. Cuán grande es Dios. Amén. Dios es grande, Dios es bueno y Dios es maravilloso. Ahorita decía una alabanza que Dios, Jesucristo, rompe cadenas y nos hace libres. Amén. En Jesucristo hay libertad. Es el que rompe toda cadena, toda atadura. Amén. Dios es espíritu, donde está el espíritu de Dios, ahí hay libertad. Es libertad para adorarle, libertad para cantarle. Puedes alzar tus manos con libertad, porque aquí está el espíritu de Dios y es el que nos da seguridad, y por él hemos sido libres. Amén. Alabado eres y exaltado. Hermanos, pues dispongan su corazón para recibir palabra de Dios. Amén. Palabra viva y eficaz, que Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. Vamos a dejar este lugar primeramente al Espíritu Santo y al portador de la palabra, que es nuestro pastor Rafael Mitre. Amén. Dios me los bendiga. Amén. Bendiciones. Dios lo bendiga. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. Que se escuche. Y a su nombre. Gloria. Amén. ¿Por qué? Porque Él es el único que merece toda alabanza. Amén. Dice, frutos de labios que confiesan su nombre. Cuando alguien le pregunte a su nombre, usted diga gloria. Amén. Porque es el único que merece toda la honra y toda la gloria. Amén. Ok, vamos a dar inicio a este servicio. Amén.
Quiero bendecir a mis hermanos, darles la bienvenida a todos aquellos que están conectándose por medio de las redes sociales. Reciban un fuerte abrazo de toda la congregación, de la casa pastoral y sobre todo de un servidor. Yo los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Que la palabra que Dios ha puesto en mi corazón sea para edificación, para usted y toda su familia. De igual manera, le pido, Señor, en esta mañana, Señor, que esta palabra, Señor, que ha venido usted a traernos esta preciosa mañana, Señor, que sea de gran edificación y que esa semilla, Padre bendito, sea puesto sobre ese corazón y que tenga entendimiento y arrebate esa palabra. Porque hay tanta necesidad, Padre, en cada uno de nosotros, que necesitamos, Señor, que cada día nos hables, Señor. Que seas tú por medio de aquel portador de tu palabra, trayéndonos un mensaje. Porque tú nos has mandado a llamar a libertad, Señor. Y tenemos que gozarnos en esa libertad. Por eso es necesario, Señor, recibirte en nuestros corazones, recibirte en nuestras vidas, recibirte dentro y el centro de nuestro hogar, recibirte dentro de los corazones de toda nuestra familia. Así que, Señor, hoy, Señor, tú hagas la diferencia, Señor, en el momento que llegamos y en el momento que tengamos que salir de este lugar. Y que nos gocemos en tu misericordia, en tu paz, en tu amor. Y sobre todo, Señor, que nos dé sabiduría para poder seguir tus pasos. A ti sea la honra y la gloria. Y un pueblo agradecido dice, amén, amén y amén. Bueno, amados hermanos, espero que todos estemos bien, amén. Que Dios los bendiga grandemente. Y por favor. Bueno, vamos a entrar a la palabra de Dios. Vamos a entrar a la palabra de Dios, amén. Póngame, todo aquel que tenga su Biblia, abra su Biblia. Hoy si no, pongámonos atentos a la pantalla. Isaías 61, amén. Y la palabra de Dios dice así. Dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice en Hebreos 4:12 que la palabra es viva y eficaz. Dice como una espada de doble filo que entra y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, de nuestra alma, hasta las coyunturas, hasta los tuétanos, y que discierne los pensamientos. Amén. Dios es espíritu. Cuando nosotros nos metemos en las escrituras es porque el espíritu de Dios está sobre nosotros. ¿Por qué? Porque en 2 Corintios 3:17 dice que Dios es espíritu, y donde mora el espíritu de Dios, ahí está la libertad. Dios es un espíritu vivo, amado hermano. Cuando usted y yo nos metemos en la palabra, siempre nos dará un rema. Rema es una palabra nueva, fresca. Una palabra que Dios quiere transmitirle. Una palabra que Dios quiere transportarla a su corazón, para que todo ese mal pensamiento sea desechado y venga la mentalidad de Cristo sobre nuestras vidas. Amén. Jesucristo tuvo mucho tiempo en el cual puso muchas enseñanzas, y una de ellas fueron las parábolas. Y hoy en esta mañana yo quiero tomar la enseñanza con respecto al Evangelio de Lucas, San Lucas. Y por favor, pasemos a Lucas 15, por favor. La palabra de Dios, cada vez que nosotros la leamos, si la lee ahorita, en este momento la palabra le da una palabra. Si el día de mañana la vuelve a leer la misma porción, créame que Dios le cambia la palabra. Si ayer le dio una palabra y la lee hoy le da una nueva palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es viva.
La palabra nunca queda estancada. La palabra siempre que corre entrará algo nuevo. Amén. Entonces, a Lucas 15:11, por favor. Y nos vamos a basar sobre esta enseñanza que Dios quiere que compartamos. Esta enseñanza, quiero que pongan mucha atención con respecto a esta reflexión, esta parábola que Jesucristo nos vino a traer, y está hablando sobre sobre el hijo pródigo. Y dice la palabra, San Lucas 15:11, también dijo, un hombre tenía dos hijos, en el 12, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Ese punto donde este joven está hablando de una familia, donde el padre tiene dos hijos. Pero si nosotros aplicamos esta palabra dentro de nuestro hogar, pues tenemos ya sea 3 hijos, 4 hijos, puede ser un hijo, puede ser 2 hijos, amén. Pero está hablando de un padre y de 2 hijos. Amén. Esta palabra yo quisiera que la tome para usted, independientemente de los hijos que usted tenga. Pero Dios quiere mostrarle, quiere enseñarle que aquí le está diciendo que tiene 2 hijos. Pero aquí el menor quiso brincar la postura del mayor. Y la primogenitura siempre le da la autoridad siempre al primogénito. Pero desafortunadamente aquí la palabra dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y luego sigue diciendo, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. ¿Por qué dice que el padre le repartió los bienes? Porque una cosa, amado hermano, que un padre nunca se va a poner a discutir con un hijo cuando tiene falta de madurez. Un padre a lo mejor sí le da un consejo, o a lo mejor puede ser que sí le llame la atención, pero nunca va a entrar en una contienda, porque nunca va a querer cambiar, o va a poder cambiarle la mentalidad que trae este joven. La palabra de Dios dice que el joven va y se confronta con su padre exigiéndole la herencia, lo que él le correspondía. Y aquí nos está enseñando que este joven creía que ya tenía mucha madurez, creía que él podía sobresalir por sí solo con sus propias fuerzas y empezar a enfrentar el mundo. Cuando realmente nosotros como jóvenes realmente necesitamos una consejería. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos metemos al mundo así, sin tener un consejo, sin tener un conocimiento, sin tener una experiencia, lo primero que va a hacer el enemigo es derribarnos. Esta palabra a mí me hace pensar que este joven creyó y pensó que por ser un hijo, él podía hacer y deshacer dentro de la casa de Dios, dentro de la casa del Padre. Y déjame decirte que este joven estaba tomando una mala decisión. Y tomar una mala decisión, amado hermano, ¿cuántos de nosotros cuando fuimos jóvenes, o tú joven que estás oyendo, estás viendo esta transmisión, cuántos de nosotros como jóvenes, o cuando fuimos jóvenes, nos fuimos rebeldes con nuestros padres? Y nos aferramos y le decimos, ¿sabes qué? Necesito que me des para comprar unos tenis. Necesito que me des para comprar ese vestido que tanto me gusta. Cuando realmente ese tiempo no es el tiempo para poder ir a conseguir eso. La palabra de Dios en Timoteo dice que el labrador, para poder disfrutar de los frutos, tiene que trabajar primero. Pero nosotros en rebeldía, en nuestra juventud, todo se nos hace fácil. Yo hoy en la actualidad, para la edad que yo tengo, me pongo a reflexionar mucho sobre eso. Yo recuerdo, porque a mí me gustaba mucho participar en el atletismo. Y de hecho llevé buenos premios. Amén. Pero Pablo decía, hay que correr como en un estadio, dice. ¿Verdad? Corremos, sí, somos niños y somos inquietos y queremos agarrar aquí, queremos agarrar allá, andamos a las carreras, somos bien inquietos. ¿Por qué? Porque tenemos toda la fuerza. Dios nos está levantando. Amén. Y eso es parte de la predicación. Por eso te leí
Isaías 61. Y la predicación el día de hoy se llama levántate. Levántate. Porque el Señor tiene un propósito para todo aquel que cree que ha perdido todo. Pero el Señor jamás ha abandonado a su Hijo, ni jamás te abandonará. Mientras nosotros, como verdaderos cristianos, como en la misma fe, jamás, si no le das usted le da la espalda a Jesucristo, jamás lo va a abandonar. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y un padre, literal, jamás va a querer ver a un hijo sufrir. Amén. Cuando el padre le dio todo, este jovencito recibe esa herencia. Y dice la palabra de Dios que este varón recibe la herencia y se aparta, se va a lo lejos. Y empieza la palabra de Dios en el 13. Fíjate bien lo que dice. Lucas 15:13. Aquí él tuvo que pagar un precio por haber tomado una mala decisión. Él creer en el que dame eso, dame aquello, porque a mí me corresponde. Es que tú eres mi mamá y tu obligación es darme para mis cosas que tengo, que yo necesito. Pero déjame decirte que todo tiene su tiempo. En ese momento no podemos saber si nuestro padre o nuestra madre tiene en el momento en el cual puede proveerte para poder ir y saciar tu necesidad. Todo tiene un tiempo. Dice la palabra en Eclesiastés 3:1. Todo tiene tiempo, todo tiene su tiempo. Pero dice la palabra en el 13, cuando él recibió todos los bienes que su padre le dio, dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. ¿Por qué apartada? Porque yo siento que este joven se creía sabio en su propia opinión. Pero no, cuando que muchas veces nosotros, ya déjame, yo ya tengo 11 años, ya estoy grandote, mira, ya me están saliendo los bigotitos. Empiezas a tener 14, 15 años, pues con más razón, no quiere que uno le dé consejo. Y cada vez que nos empieza a hablar nuestro papá, nuestra mamá, de hacernos ver nuestros errores, más renegamos. No, a mí no me digas nada, es que yo ya soy grande y yo ya sé lo que tengo que hacer. Cuando cumplimos 18, con más razón. Porque nos queremos comer al mundo, pero no nos estamos dando cuenta que el mundo nos está comiendo a nosotros. Por eso dice la palabra, dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. A mí me hace pensar que este joven, después de que recibió una gran herencia, en cantidad, aquí la palabra de Dios no habla en cantidades, pero dice que le dio una herencia. Y cuando se habla de herencia, quiere decir que pues, es algo grandioso, ¿no? Es como, por ejemplo, Dios, que nos ha dado una herencia espiritual, pero también tenemos que saber cuidar lo que Dios nos ha entregado, porque dice la palabra de Dios, no echen las perlas santas a los cerdos, porque no sea que las pisoteen y las quiebren. Muchas veces nosotros la tomamos a la ligera y creemos que nada más con recibir ya somos más que vencedores. Pues déjame decirte que cuando dice que él se fue apartado a una provincia muy apartada, este joven, él creyó que lo que él había recibido era solamente para él. Dios nunca negó con él. Su padre nunca renegó con él. Le dijo, ¿sabes qué? Pues aquí están, se lo repartió. Este joven lo recibió y se fue muy lejos, creyendo que estando aparte de toda su familia, nadie le iba a quitar nada. O creyendo, ¿sabes qué? Me voy a ir de este lugar, me voy a ir lejos porque esto es mío. El egoísmo, amén. Y no queremos compartirlo. Este joven dice que se apartó, como diciendo, ¿sabes qué? Yo no tengo por qué compartir lo que a mí me corresponde. Esta herencia que tanto me lo he ganado. Y yo tengo entendido que una herencia es transmitida de generación en generación, siempre y cuando la persona ya haya fallecido. Este varón, dice la palabra de Dios, que este joven le estaba pidiendo la herencia a su padre cuando él estaba vivo. Y ese fue el problema. Dice que se fue apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, dice la palabra. ¿Por qué? ¿Será porque era muy astuto para cuidar una herencia? ¿Será que necesitaba una orientación, una consejería para poder cuidar de lo que su padre o su madre le ha brindado?
Sencillamente, ¿cuántas veces hemos recibido un regalo de nuestros papás con aquel amor, con aquel sacrificio, y el día de mañana te enfadas de ese regalo, un aparato, no sé, viene alguien y fácilmente se lo regalas, cuando tú realmente no sabes el sacrificio, el esfuerzo que le costó a tu papá y tu mamá? Y a mí me enseña que este joven, que le faltaba mucha madurez, porque si hubiera él tenido gran conocimiento con respecto a saber administrar lo que le había pedido a su padre, que era la herencia, pues mira, déjame decirte que el reino de Dios no es para que sea estancado. El reino de Dios es para que sea crecido, crezca constantemente, porque la palabra de Dios dice que correrán como ríos de agua viva. Y cuando Dios ha tomado la decisión de darte una bendición, es para que tú seas fortalecido en todas las áreas. Joven, yo creo que nosotros, para poder recibir una herencia, primeramente tenemos que pedirle al Señor orientación. La mejor recomendación que yo te podría dar hoy en esta mañana, que ya no sea por tus propias fuerzas pedirle al Señor, ¿sabes qué? Dame esto, porque ¿sabes qué? Cuando nosotros pedimos así nomás a la ligera, el Señor es tan fiel, porque Él no es fijado, no te da poco. El Señor no se fija en qué lo vayas a utilizar, simplemente tú le pides y Él te da. El problema es cómo lo cuidamos, cómo lo usamos. Porque dice la palabra en Hechos 20:35 que es mejor dar que recibir. ¿Cuánta necesidad hay allá afuera que necesita ayuda de nosotros? No hablo literalmente, hablo espiritualmente. El Señor nos ha dado una herencia tremenda, amado hermano. ¿Y qué estamos haciendo para que esa herencia sea multiplicada? Este joven, dice la palabra de Dios, que se aparta y malgastó todos los bienes que le dio su padre. Hoy yo me atrevo que habemos muchas personas que creemos en Dios, pero ya porque decimos que somos cristianos, creemos que ya somos salvos. Tenemos que trabajar para que la herencia que nos dio el Señor sea multiplicada. Yo me imagino que este joven, que en el momento que su papá le dio esa herencia, lo primero que se le vino a la mente por falta de madurez, lo primero que se le vino es comprarse lo mejor de lo mejor en aquel tiempo. Yo me acuerdo que cuando una ocasión recibí una cantidad más o menos que pues podía hacer lo que yo quería. Lo primero que hice es esponjarme, creyéndome que yo era el dueño del mundo, creyendo que podía hacer y deshacer. Muchas veces eso nos provoca que hagamos sentir mal al prójimo. Y la herencia de parte de Dios es no para darle desprecios al prójimo. La palabra de Dios a mí me enseña que es mejor dos que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta. ¿Y qué quiere decir con eso? Que es ahí donde tú tienes que repartir los bienes que Dios te ha proveído en tu vida. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Amén. Dice la palabra de Dios que cuando ha gastado todo no queda nada. Perdió toda su herencia. ¿Qué le ganó ponerse en esa condición? En ponerse a discutir con su papá, con su mamá, cuando su papá se lo da de todo corazón. En un cerrar y abrir de ojos perdió todo. Por falta de madurez se empezó a ir a las tiendas, se empezó a ir a la agencia de carros, de vehículos, comprar un carro nuevo, o a la tienda de tenis. Amén. Cuando realmente hay tanta necesidad. Por ejemplo, un hermano de nosotros, inclusive hasta nuestro familiar, un abuelito de nosotros también tiene mucha necesidad. ¿Y cuándo nos preocupamos por ellos? Sabemos que son nuestros abuelitos, pero porque un papel lo acredita y porque nuestro papá y nuestra mamá nos dice que es nuestro abuelo.
Pero realmente hoy en la actualidad hay o habemos muchos jóvenes, porque me considero joven, que nos olvidamos que tenemos un familiar que tanto necesita de nosotros. Y la mejor herencia que Jesucristo nos ha dado es la vida eterna. Porque dice Juan 3:16, porque tanto Dios amó al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cuál es la base de todo esto? Lo que Dios quiere es que ni tú ni yo nos perdamos. Que no nos deslumbre lo que el mundo tiene. Dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido, dice la palabra. Mateo 6:33. Amén. Entonces, cuando este joven pasó todo ese proceso, dice la palabra de Dios, dice en el 14, cuando lo hubo malgastado vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Dice que cuando todo lo hubo malgastado vino una gran hambre. Literalmente se acabó su dinero y se le acabó esa esponjada que traía. Se sentía pavo real, se sentía, no sé, se jactó, se le enaglorió. Pero cuando se termina eso literal, que nos hace creer que nos comamos el mundo, que somos dueños del mundo, cuando se termina eso, no somos nada, no somos nadie. La misma palabra de Dios dijo Jesús, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Y sin mí no podéis hacer nada. Porque nosotros dependemos de Jesucristo. Este hombre, este joven, le faltaba esa madurez, le faltaba el amor de Dios, le faltaba el amor de Jesús. Por eso Jesús dice, venid todos aquellos que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Este joven, cuando sigue diciendo, en el 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. ¿Por qué dice que fue y se acercó sobre un ciudadano? Porque nadie le quería dar nada. Porque fue una persona jactiosa, una persona, ¿cómo le podemos? Se me fue la palabra. Bueno, lo voy a decir como lo conozco yo en el mundo. Presumida. Que era se vanagloriaba por sí solo. Era soberbio. Y la gente lo empezó a conocer. ¿Cuántas veces de nosotros hacemos sentir mal a un familiar o hacemos sentir mal a una amistad, a un amigo? Y lo lastimamos tanto que ya no quiere saber nada de nosotros. Mira, hay una parábola que tanto me gusta. Dice que ve un jovencito cuidando, apacentando ovejas. Y quiso engañar a la población diciendo, auxilio, 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 el lobo se está llevando mis ovejas. Viene el pueblo y lo empieza a ayudar. Y resulta que cuando llega el pueblo, no era nadie. Y este joven se suelta riéndose, burlándose aún todavía. Segunda vez hizo lo mismo. Y se seguía burlando. En la tercera ocasión, pues se le hizo real. Llegó el lobo y empezó a agarrar sus ovejitas. Y él empezó a gritar pidiendo auxilio. Y como ya había lastimado a sus amistades, a sus familiares, a los vecinos, ya no le creyeron. Ya no le creyeron. Y para su vida fue una desgracia. Esto fue lo que pasó con este joven. Nadie le quería hacer caso, nadie le quería dar trabajo, nadie le quería dar de comer, nadie lo quería recibir en su casa, nadie le quería darle un consuelo, nadie quería saber nada de él por su soberbia. Y luego sigue diciendo, el cual envió a su hacienda para apacentar los cerdos. Hubo alguien que tuvo misericordia, pero ¿a dónde lo mandó? A cuidar cerdos. A cuidar cerdos. Pobrecitos los animalitos, ¿qué culpa tienen, verdad? Pero lo mandó a ese lugar para confrontarlo, para hacerle sentir que no era nada ni nadie si no tenía el Espíritu de Dios en su corazón. Y luego en el 15-16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Padre Santo. Cuando recibió su herencia, yo me imagino que se iba a los hoteles de 5 estrellas.
o de 10 estrellas, yo no sé cuántas existan, ¿verdad? Los mejores restaurantes, amén, que se iba a comer al Pampas, donde hay buenos filetes, ¿no? Cuando realmente nosotros en humildad no pasamos de ir a los taquitos, ¿no? Que están sabrosísimos. Gloria a Dios, amén. Pero dice que él deseaba llenar su vientre, él deseaba llenar su estómago. Y el Señor ahí lo estaba confrontando, le estaba enseñando que él tenía que ser humilde para poder entender que nadie hay más superior que nuestro propio Rey, que es Jesucristo. ¿Quién está entendiendo la palabra? Denle un fuerte aplauso al Señor, amén. Que se escucha al cielo. Pero aquí viene lo más importante. Aquí viene lo más importante. En el 17. Y dice, y volviendo en sí, dijo, ah, caray, ¿cuánto daño he hecho? ¿Cuánto he lastimado a mi prójimo, a mi mamá, a mi papá? ¿Cuánto he lastimado? Inclusive nosotros mismos nos lastimamos porque somos muy vanidosos. ¿Y sabes cómo nos lastimamos? El día que tú no tienes para comprarte aquello que tanto te gusta. Por eso dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Estaba hablando literalmente, pero la palabra de Dios dice muy claramente que no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo me imagino que este joven, cuando se aparta de la cobertura de la casa de su padre, se empezó a acercar a las cosas del mundo. Y lo único que trae el mundo son tristezas, es desilusiones, muerte, divorcio, pleitos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dijo, ah, caray, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Se dio cuenta que estaba dentro de un corral de unos animalitos que ellos en su propio hábitat viven sobre sus propios excrementos. Y dijo, y empezó a reconocer, dijo, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Él reconocía que él, a pesar de que él venía siendo como un príncipe, había perdido ese nombre, esa bendición, por el simple hecho de dejarse llevar por las corrientes del mundo. Y el Señor, como le dijo, ok, yo te doy lo que tú quieras, algo que más te complazca, ¿no? El Señor es tan generoso que nunca se va a poner a discutir con nosotros. Por eso dice, yo estoy tras la puerta y llamo, y el que abra la puerta, yo entraré a él. Y cuando Él entra en nuestro corazón es porque viene el Señor a tomar esa postura. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere bendecirte. Y cuando Dios quiere bendecirte es porque trae una gran herencia tremenda en espíritu. Porque Dios es espíritu. Y cuando Dios toma el control de nuestras vidas, ahí empieza la libertad. Libertad de amar, libertad de poder respetar al prójimo, libertad de decirle perdóname porque te ofendí. La verdad, no sabía que lo que estaba haciendo. Y cuando tú y yo recibimos a Jesucristo, tenemos el valor y tenemos la certeza de que Dios nos respalda cuando le decimos perdóname en el nombre de Cristo porque me he equivocado. Y así es lo que estaba haciendo. Dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Yo me imagino que en aquel lugar todos los días también tenían servicio y le hablaban de la palabra de Dios. Quiere decir que él reconocía que se había apartado del bien para irse a las tinieblas. Por eso es que empezó a perder todo lo que Dios le había entregado en sus manos. Y yo siempre he dicho que hay dos tipos de cristianos. El verdadero cristiano que busca y se esfuerza para ser grato delante de la presencia de Dios, y el cristino, que es el que busca quedar bien con un superior, con un jefe, con un hombre, con una mujer, en un trabajo o no sé dónde. Ese es un cristino. Pero el que busca de Dios, ese es un verdadero cristiano. Esforzarse de seguir los pasos de Jesús. Y luego sigue diciendo, y yo perezco de hambre, decía él.
Él perecía de hambre, perecía de falta de conocimiento de la palabra de Dios. Proverbios 3:7 dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión, porque el único sabio es el que habita dentro de nuestros corazones, y es el que nos va a llevar y nos va a dirigir por el buen camino. Como dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y luego sigue diciendo en el 18, me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre. Aquí reconoce que ha pecado, ha reconocido que se equivocó, aquí ha reconocido que ha tomado una mala decisión, aquí reconoció que las palabras que salían de su boca no eran las adecuadas. Y dice, me levantaré e iré a mi Padre. Por eso la palabra de Dios dice, levántate y resplandece. Porque Dios quiere que alumbres, Dios quiere que seas la diferencia. Quiere Dios que cuando te vayas de este lugar, no te vayas como llegaste. Hoy el Señor ha dado una palabra para cada uno de nosotros. Levántate y resplandece, porque Dios se manifestará en su gloria. Y yo lo creo. Yo lo creo. Por eso aquí dice, y volviendo en sí, dice, me levantaré, iré a mi Padre y le diré. Aquí viene lo más importante. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿A quién pone primero? Al cielo. Porque ahí es donde habita nuestro Padre Celestial. El que ve a los injustos y a los justos. Es ahí en el cielo donde puso la lumbrera mayor y la lumbrera menor, para que alumbrara hasta el pecador. Pero la diferencia es que tú y yo, como hijos verdaderos de Cristo, tenemos que alumbrar ante los ojos del incrédulo, ante los ojos del pecador, ante los ojos del drogadicto, ante los ojos del incrédulo, ante los ojos de los que andan en tinieblas. Y luego en el 19 dice, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando él estaba lejos, vio a su padre, dice, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Sabes qué? Se me viene a mi mente en ese momento, cuando el padre dice que corre sobre su hijo y le abre los brazos y lo abraza y lo empieza a besar. Yo me imagino que el padre le dijo, ¿cómo te voy a despreciar? ¿Cómo te voy a rechazar? ¿Cómo te voy a hacer como uno de mis jornaleros? Si tú dentro de tus venas traes la misma sangre que yo. Porque eres un hijo de un rey. Él jamás nos va a despreciar. ¿Y qué dijo el padre? Se puso contento. Este joven, yo me imagino que venía tan humillado por haber tomado una mala decisión. Pero te vuelvo a repetir, el Señor no nos puso por juez. El único juez se llama Jesucristo. Y a Él no le importó lo que tú y yo hemos hecho, sino lo que Él quiere es un corazón contrito y humillado. Y que venga a su presencia y reconozca que muchas veces nos equivocamos. Por eso yo me atrevo a decir que este padre le ha de haber dicho, yo no te puedo despreciar porque eres mi hijo. Sí, te equivocaste y te fuiste, y hiciste y deshiciste. Lo importante es que regresaste. Y le dijo, traed el becerro más gordo, dijo, porque haremos una fiesta, porque mi hijo muerto estaba. Y hemos revivido. 2 Corintios 3:17 dice, así que el que está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas ya pasaron. Quiero bendecirte, amado hermano, que estás en las redes sociales. El tiempo ha llegado, tengo que despedirme. Amén. Que Dios te bendiga, que la paz de Cristo siga morando en tu casa, en tu corazón, sobre tu familia, sobre tus finanzas y sobre todo en tu estado y en tu país. Que Dios te bendiga.